Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes, donde ya saben, comenzamos la actualidad aquí en PTV Málaga cada lunes, pues hablando, nunca mejor dicho, de la actualidad. Nuestra programación en directo nos gusta inaugurarla de esa forma. Ya saben, el primer programa, la primera edición semanal de Málaga TV se dedica a debatir, a intercambiar opiniones con nuestros contertulios. Muchos son los temas de actualidad. Vamos a verlo en el sumario y enseguida ya saludo a nuestros colaboradores. Pues ya lo han visto, la actualidad con respecto a la Junta de Andalucía centrada sobre todo en las elecciones del próximo 19 de junio, la ley del aborto, el referéndum o la consulta popular, mejor dicho, sobre la monarquía, el programa de las viviendas turísticas, el precio del gas, el tope de la electricidad, en fin, temas de actualidad que vamos a debatir y por lo tanto no quiero hacerle perder más tiempo y comenzamos ya enseguida, pero antes saludo a nuestros colaboradores. Antonio González, bienvenido a la tertulia de Málaga TV, buenas tardes. Encantado, David, de estar aquí con vosotros en la tertulia de PTV Málaga. Rosa Galindo, bienvenida, un placer de nuevo tenerte por aquí. Muchísimas gracias y el placer, como siempre, es mío. Y encantados también de saludar un programa más a Antonio Videra. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar de nuevo en el programa. Bueno, han visto el sumario, habéis visto el orden del día, pero antes me recordaba mi amigo Antonio González que no he dicho nada de Eurovisión y es verdad, queremos felicitar a Chanel, a nuestra representante que ha quedado en tercer puesto. No sé si seguisteis la gala de Eurovisión, ¿qué os pareció? Pues la verdad que la actuación de Chanel fue impecable, considero que ha nacido una estrella. Yo recuerdo el festival de Benidorm, el Benidorm Fest, donde se elegía la canción que iba a representar a España en el Festival de Eurovisión y había otras que me gustaban más, ¿no? Como la de Barry Brava o la de Raiden o Tanxugueira, ¿no? Las chicas estas gallegas. Sin embargo, Chanel, que parecía que iba a ser un sucedáneo de Jennifer López o de Beyoncé, la verdad es que tuvo una actuación espectacular, cantó bien, bailó de maravillas, ella viene del mundo de la danza, estuvo súper sexy y yo creo que encandiló a todos los eurofans, ¿no? Es una lástima porque este año podía haber ganado España si no llega a ser por ese televoto, el 70% del televoto europeo fue hacia Ucrania, quizás por un valor simbólico por la situación que están viviendo de guerra y de invasión por parte de Rusia y bueno, ganó Ucrania y qué se le va a hacer, ¿no? Pero Chanel, perfecto. Rosa, Antonio, no sé si tuviste la oportunidad de Bueno, seguirlo, yo Rosa. no vi Eurovisión, yo hace muchos años que me dejó un poco de ilusionar ese programa, pero muchos años, y lo tengo que ser sincera. Pero con respecto, bueno, a Chanel, que es lo que es la que fue en representación de España, país, sí. pues ciertamente ha generado mucha polémica. Y yo ahí sí que sí he estado atenta más a la polémica que ha generado que incluso que al concurso en sí, ¿no? Por un lado,
tengo que decir que estoy de acuerdo con Antonio, que es un pedazo de artista, ha nacido una estrella, es una pasada como artista. Por otro lado, a mí personalmente, pues ni me gusta la canción, ni me gustaba la estética que llevaba taurina, pero es un criterio personal y libertad absoluta para que en el arte se haga lo que cada uno considere. Ahora sí, no me está gustando nada, pues las críticas que se están vertiendo sobre ella como mujer. Y ahí sí que mi apoyo absoluto como artista, como mujer, me parece una mujer poderosa, empoderada y una gran artista, independientemente de la estética que llevara o de la canción con la que nos estuviera representando, que nos guste más o menos, pero no podemos permitir que a una mujer, porque se hace por ser mujer, se le trate de esos modos. Así que mi apoyo absoluto a Chanel, tanto como artista como mujer. Antonio Videra, sí, yo la gala entera no la vi, solamente he visto así en secuencia, y lo que queda claro es que la música, el arte, también la ciencia tiene que estar lo más lejos posible de las ideologías políticas, tanto de derecha como de izquierda. Es decir, ese intervencionismo político a la hora de subvencionar, a la hora de nombrar, a la hora de apoyar a un candidato o a un artista en lugar de otra, yo creo que eso tiene que desaparecer. Es decir, el arte, la música, la cultura, la ciencia también tiene que ser lo más neutral posible y se tiene que elegir a estas personas por su mérito, por su capacidad, pero no porque esté cerca de ninguna ideología o porque le venga bien a algún tipo de movimiento político, ¿no? Yo creo que a mí me ha gustado mucho pues la naturalidad de esta persona, la fuerza, también su valía, ¿no?, artística, y yo creo que eso tiene que estar por encima de otros condicionantes, ¿no? Yo la verdad que no entiendo muy bien las críticas que se le puede hacer hacia esa persona por ser mujer. Yo diría que todas las críticas tendrían que ser positivas, ¿no? Porque bueno, la fuerza y es una admiración, ¿no? La estamos escuchando. Bueno, en cualquier caso, orgulloso de nuestro país, un tercer puesto que desde luego no está nada mal, y teniendo en cuenta los resultados de años anteriores, pues es para que estemos todos contentos en cualquier caso. Respecto a la actualidad de la Junta, no ha empezado todavía la campaña electoral, pero la precampaña desde luego está siendo, yo diría que prácticamente pues más movida, ¿no?, que una campaña electoral, porque es verdad que los partidos, tanto a nivel regional como los propios aquí en la provincia, están teniendo una precampaña muy fuerte. Estamos conociendo ya los cabezas de lista, por ejemplo, por Andalucía, le hablo de las listas de Málaga, Inmaculada Nieto, de Adelante Andalucía, tenemos a Carmen Máximo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pues encabeza la lista del Partido Popular por la provincia de Málaga. José L. Aguilar es el representante del Partido Socialista, Nuria Rodríguez, la delegada de Turismo hasta ahora por parte de Ciudadanos, y Antonio Sevilla encabeza la lista de Vox por la provincia de Málaga. De todo esto se está hablando mucho, pero por empezar por algún sitio, por ejemplo, me gustaría valorar con vosotros lo que ocurría con Por Andalucía. Ya saben que cuando expiraba el plazo para presentar la lista de los candidatos, pues parece que la lista de Podemos, según una versión u otra, pues no llegó a tiempo y no pudieron inscribirse pues los candidatos de Podemos, entonces Izquierda Unida y el resto de fuerzas, como son Más País Andalucía, Verde Seco, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, registraban sus listas. Hoy ya sí hemos conocido que ha incluido a 4 representantes de Podemos de manera independiente en las listas. Por lo tanto, todo esto pues parece que se ha solucionado, pero en cualquier caso, no sé si este ruido político de la izquierda pensáis que beneficia a ese sector de la izquierda o más bien todo lo contrario. Rosa, empezamos por ti. Pues mira, el ruido no beneficia nunca a nadie, más el ruido que se ha generado en torno a un proceso tan complejo. Por un lado, confiamos en que bueno, se ha resuelto favorablemente. Es cierto que la Junta Electoral pues no aceptó la rectificación que presentó Podemos y Alianza Verde, con lo cual tienen que concurrir en las listas como independientes, como bien sabemos. Pero ahí lo que yo destacaría es que, bueno, que ha habido mucha voluntad por parte de todos los actores, de todos los partidos que conforman esta coalición, como para que se resuelva favorablemente.
Yo entiendo el malestar que puede tener la ciudadanía y el malestar que puede tener mucha gente de izquierda por ese batiburrillo, por ese ruido que se ha generado en la constitución de esta coalición, ¿no? Y creo que Inma Nieto, que es la presidenciable y además va de número 1 por Málaga, fue muy acertada y además tuvo un gesto de mucha humildad al iniciar la rueda de prensa pidiendo disculpas por cómo se había generado todo. Para mí, por un lado, pues no puedo defender lo indefendible, ciertamente se han hecho cosas que, bueno, que a todos nos ha generado mucho malestar, pero puedo decir hoy por hoy que se ha resuelto favorablemente y que ahora lo que toca es ponerse a trabajar y ponerse a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, ya seguiré hablando ya en el segundo turno. Antonio Videra, ¿cómo lo ves? No, yo creo que es un mal ejemplo, ¿no?, que se ha dado la ciudadanía, la incapacidad de los líderes de la extrema izquierda, ¿no? Porque cuando se dice izquierda de la izquierda, ¿no?, pues vamos a interpretarlo como extrema izquierda, en ponerse de acuerdo, y en llegar a tiempo, ¿no? Es un poco lo que reflejaría dos situaciones. ¿Qué pasaría si estas personas, ¿no?, que no son capaces de ponerse de acuerdo para formar una coalición, acceden al gobierno de la Junta de Andalucía? ¿Qué iba a pasar, ¿no?, con esa improvisación? Y luego también es un poco una situación parecida a lo que ocurre en el seno del propio gobierno con los líderes de Podemos, que están entre sí enfrentados en dos bloques. Ahí está la ministra de Igualdad por una parte y la ministra de Trabajo por otra parte, que no se ponen de acuerdo, que quieren formar partidos diferentes, que no aprueban los mismos proyectos de ley, las mismas iniciativas que sus socios socialistas del gobierno, y que tienen empantanado al país con las graves consecuencias de la subida masiva de impuestos y de precios que tenemos en España, ¿no? Yo creo que es algo muy negativo y, por otra parte, no tan sorprendente, ¿no? Antonio. Sí, considero que ha sido una torpeza, porque esta candidatura puede ilusionar a muchísimos andaluces y andaluzas de izquierda. Que finalmente Podemos y Alianza Verde no dieran el paso de rubricar esta coalición a tiempo, pues puede traer también incluso consecuencias. Tú apuntabas la primera de ellas. En las listas aparecerán estos candidatos como independientes, ¿no? Por ejemplo, los de la formación morada, y no van a recibir fondos ni para la campaña, ni tampoco van a recibir ingresos cuando se conforme el grupo parlamentario, con lo cual esto va a ser una consecuencia, un agujero económico importante para Podemos, ¿no? Sí coincido con Antonio de que hay dos sensibilidades en la izquierda más allá del PSOE, ¿no? Porque Yolanda Díaz desde un primer momento ha apostado por la candidata Inmaculada Nieto, mientras que desde Podemos, y en concreto Ione Belarra, la líder de Podemos y ministra también en el gobierno a nivel nacional, ha optado por otro candidato, por el ex guardia civil Juan Antonio Delgado. Ambos al final han llegado a un entendimiento y es posible que obtengan buenos resultados de cara a los próximos comicios andaluces, ¿no? Si es necesario de que esta coalición funcione, si Juan Espadas, el Partido Socialista, quiere tener alguna posibilidad de desbancar del gobierno de la Junta de Andalucía a Juanma Moreno Bonilla. Sí, yo quería, por seguir sumando un poco al debate, yo como portavoz de Verdes Equo en Málaga, y bueno, mi partido forma parte de esta coalición también. Y bueno, también comentar que esto es un espacio que desde Verdes Equo lo vivimos como un espacio en construcción. Sabemos que los inicios no han sido de los más afortunados, pero va a ser un espacio donde nos va a permitir de seguir trabajando más allá de las coyunturas y de los hitos electorales. Es un espacio de trabajo, va a ser un espacio vivo, donde las distintas fuerzas políticas nos podamos ir poniendo de acuerdo en cuanto a las cosas que realmente nos importan, que es la recuperación de derechos, que es el trabajo en el día a día. Entonces, desde ese punto de vista nos ilusiona mucho también recordar, y eso solamente hay que ir a la hemeroteca, que fue nuestros portavoces, Mar González y Manuel Pérez, de
de Verdes Equos en Andalucía los que dieron el primer paso animando a que se diera esta unidad de izquierda, porque entendemos de que es necesaria, y es necesaria porque dice ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo en cuanto a un trabajo que hay que hacer enorme para desbancar esto que se nos ve venir, pues la verdad es que es un proceso complejo, porque ponerse de acuerdo para destrozar la sanidad, para destrozar la educación, para reventar los derechos fundamentales, los derechos humanos, etcétera, 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 que es lo que estamos viviendo en Andalucía esta última legislatura, eso es muy fácil, y no podemos permitir 4 años más de la derecha gobernando con la ultraderecha, porque nos estamos jugando mucho. Entonces, felicito y nos felicitamos de que hayamos podido comenzar este trabajo de coalición, porque pensamos que además muchísima gente, la gente que estamos en el día a día en la calle, que estamos trabajando con movimientos sociales, que estamos trabajando por la justicia social, era todos los días, día a día, oye, os tenéis que poner de acuerdo, os tenéis que poner de acuerdo. Y desde ahí muchas nos hemos puesto de acuerdo para que este espacio sea un espacio ilusionante. Y si no la es de una primera hora porque haya más complicaciones, os aseguro que lo va a ser, porque vamos a estar trabajando para ello. Yo creo que es al contrario de lo que tú dices, Rosa, es decir, la garantía de estabilidad económica, de progreso, de futuras inversiones muy importantes, de cosas que se están haciendo y que se deben de seguir haciendo en la Junta de Andalucía, acabar con ese estado de corrupción generalizada que había en Andalucía, con el caso más importante de corrupción en España, el caso de los ERE, de 800 millones de euros, con 2 presidentes de la Junta de Andalucía, uno de ellos condenado, no en firme, Griñán, a 7 años de cárcel, Manuel Chávez a 9 años de inhabilitación. Yo creo que eso, seguir por esta senda, digamos, del presidente Moreno Bonilla, que lo está haciendo meridianamente bien, pues es una garantía de estabilidad y de progreso. El irnos al modelo del gobierno Frankenstein nacional que tenemos en España, de un PSOE, de un Podemos, de unos filosetarras y de unos golpistas catalanes, yo creo que no nos va a llevar solamente a la ruina y a la quiebra, como estamos en España, con una subida masiva de precios, que nada más que hay que ir, todos nuestros televidentes pueden ir al supermercado y mirar los precios, mira el gas, mira el precio de los carburantes, mira cualquier precio, y han subido. Claro. ¿Qué queremos eso en Andalucía? No. Yo creo que no. Eso es una amenaza para la estabilidad en Andalucía, lo que tú estás diciendo. Es decir, sería un retroceso en lo que hemos logrado en estos años. Yo quería hacerle una pregunta a Rosa y luego, por favor, contestar a mi compañero Antonio Videra. Rosa, en las elecciones del 2018, Adelante Andalucía, bueno, que ahora se presenta con Teresa Rodríguez, pero sin la confluencia de Podemos y de Izquierda Unida, sacaron 17, esa coalición sacó 17 diputados. Las encuestas os atribuyen 10. Ahora en la campaña electoral, ¿podéis remontar y repetir o mejorar ese resultado del 2018? Pues yo confío en que sí, Antonio. A ver... si nos vamos a las puras matemáticas, pues o 1 más 1 suman 2, pero yo confío en que esta coalición, independientemente, mucho cuidado, que con muchísimo respeto hacia Teresa Rodríguez, que ya se están sonando campanas de que si ha roto, no, Teresa Rodríguez ha decidido presentarse por sí sola y yo sería antidemocrática si yo criticara eso, ¿vale? A mí me hubiese encantado que sumara en esta coalición, pero si ha decidido lo contrario, pues me parece estupendísimo. Pero yo de todas formas creo que cuando esto empiece a ponerse en marcha, la gente se va a ilusionar, porque del mismo modo que la gente al principio estaba con sus malestares, lo he comentado al principio de mi intervención, hay una cosa que se ha hecho muy buena, que es superar esas dificultades. Ha habido voluntad para superarlas y con eso nos quedamos. Creo que puede ser muy buena cosa y de todas maneras habrá que echarla a andar. Ahora te contesto, Antonio, porque no... Sí, vamos a ver, Antonio, quería contestarte de que el IPC también ha subido considerablemente en el Reino Unido y tiene un gobierno conservador, y en Francia hay un gobierno liberal de Emmanuel Macron y también el IPC ha subido como consecuencia de la crisis que estamos viviendo por la guerra de Ucrania
que se han disparado el precio tanto de los carburantes y en particular del gas y de la electricidad. Pero me centro en el gobierno de Moreno Bonilla. Moreno Bonilla prometió 600.000 puestos de trabajo al comienzo de la legislatura. Es evidente que ha mentido. Prometió fortalecer en nuestra comunidad autónoma el estado de bienestar. Ha faltado la verdad. También prometió una bajada generalizada de impuestos. Igualmente ha incumplido su palabra. Hay que preguntar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, dónde están los 4.550 euros que recibió la Junta del Gobierno Central, destinados fundamentalmente para sanidad y para educación. Cerca de unos 850.000 andaluces, casi un 10% de la población, se encuentra en lista de espera. Han destrozado literalmente la atención sanitaria primaria y han despedido a más de 8.000 sanitarios cuando eran más necesarios que nunca en el sistema, como dice mi compañera Rosa, durante una situación de pandemia. 4.000 profesores menos en las aulas andaluzas. Esto implica que se han cerrado más de 2.000 unidades electorales. Yo quisiera saber dónde están los 376 millones de euros que se prometieron en ayudas a las pymes y autónomos. Es decir, esa es la gestión del gobierno andaluz. Que no nos vendan la moto, que hay que dar estabilidad, que... Vamos a ver, estamos hablando de competencias muy importantes como son la salud, como son la sanidad, como es la educación y como es el fomento de la competitividad y las ayudas a las empresas. Y ahí la Junta de Andalucía ha suspendido. Mira, yo no diría... Pero me vayas a permitir, porque tenemos una llamada que lleva un ratito esperando, la atendemos después Antonio y Rosa. ¿Cómo no? Le damos paso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Paco Fernández. Pues Paco, le escuchamos. Díganos. Pues mire, yo soy el coordinador de la plataforma No al Tranvía al Hospital Civil y al Metro hasta el PT de Campanilla. Sí. La verdad es que lo que quería manifestar pues Sí. no tiene en realidad relación con lo que se está debatiendo ahora. Pero aquí le escuchamos. Paco, adelante, claro. Díganos. Pues mire, era para mostrar nuestro malestar con la delegada de Fomento, Carmen Casero. El 30 de septiembre del 2019 mantuvimos una reunión con ella, con Carmen Casero, donde se comprometió a mantenernos informados sobre todos los trabajos que se fueran desarrollando sobre el metro. Sí. Y desde entonces pues no hemos recibido absolutamente ninguna información. La información que tenemos es la que a través de los medios de comunicación hemos ido enterando. El pasado 6 de octubre del año pasado le solicitamos una reunión precisamente para eso, para ser informados de las actuaciones en curso sobre el metro y muy concretamente por el tramo al Hospital Civil y por la prolongación de la línea 1 hasta el PT Campanilla. Y lamentablemente aún estamos a la espera que nos reciba. El pasado miércoles, día 11, logramos hablar con la secretaria de la señora delegada. Eso iba yo a preguntar, sí. Y nos manifestó que la agenda estaba llena y que no podía recibir. Y le preguntamos, y entonces nos manifestó que en esa agenda las previsiones pues no estaban, le recibí a esta plataforma. Sí, además, Paco, Carmen es ahora delegada del gobierno en funciones, así que ahora dudo yo. Efectivamente, pero bueno, que no es una cosa que llevamos más de 7 meses esperando para ser recibidos y tener una información directa y no tener que irnos informando a través de los medios de comunicación. Porque, y aparte, Paco, ya le digo, porque su reivindicación en concreto, ¿cuál es? Que el metro llegue que el metro llegue en superficie, que llegue soterrado. Es soterrado, ¿no? Nuestra plataforma tiene dos reivindicaciones. Sí. Dos. Una de ellas ya, afortunadamente, la logramos con el cambio del gobierno, que el metro llegue soterrado. Que el tramo al Hospital Civil fuera soterrado y no en superficie. O sea, un metro y no un tranvía. Sí. A eso se comprometió en la campaña electoral de las elecciones andaluzas, se comprometió el actual presidente y en ese sentido ha cumplido su compromiso. Pero también nosotros tenemos el segundo compromiso de llevar la línea 1 hasta el PT de Campanilla, un compromiso que él también lo tenía, el PP lo tenía y por lo tanto hay una de las partes de nuestra reivindicación que no está atendida.
Pues Paco, muchísimas gracias por la llamada, esperemos que puedan recibirlo en la Delegación de Fomento y que se solucione, porque en cualquier caso, si llega al Parque Tecnológico, será algo positivo, por supuesto, para todos. Muchas gracias, Paco. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Paco, por llamarnos. Buenas tardes. Bueno, al menos lo de que yo quería aclarar lo del metro soterrado, porque si el proyecto está previsto que llegue. Nosotros estábamos más de acuerdo con el tranvía, pero bueno, es verdad que llegue al civil. Antonio. A Rosa simplemente le quería contestar en relación a Teresa Rodríguez, ¿no?, que ha creado un grupo y que se quiere presentar independiente. No se va a presentar, ¿no? Claro, pero es que es normal, si los líderes de Podemos le han hecho la vida imposible a esta mujer, le han denunciado internamente, se ha visto que no hay democracia interna en Podemos y es normal que esta mujer ya cansada de luchar contra el aparato, se haya tenido que buscar, Antonio, lo que te puedo decir que el partido en el que yo trabajo y en el que yo estoy en este momento es Verdes Equo, y yo en las cuestiones y las tensiones internas a ese nivel de otros partidos, pues la verdad es que yo ya bastante tengo con mis cosas y además no pierdo energía ahí, francamente. Yo me centro en que Teresa se quiere presentar sola porque así lo considera ella, porque se siente que está en una clave distinta, al menos en cuanto al tema andalucista. Pues no seré yo jamás en la vida la que diga lo está haciendo mal, sino me parece estupendo, porque eso es la democracia. Entonces, hasta ahí llego. Ahora, los motivos personales o de trabajo de Teresa, pues mira, yo ahí no voy a entrar porque no son no son cosas, son cosas internas de ellos. Antonio, que, hombre, Antonio, tú dices que en el Reino Unido, en Francia, que ha ganado Macron, que Macron es tan malo para Francia como Pedro Sánchez para España, exactamente igual de nocivo, ¿no? Ha subido el IPC, sí, es verdad, evidentemente, es verdad que hay dos factores, como es la pandemia del COVID y es la guerra del genocida Putin, que nos está afectando, evidentemente, pero no es menos cierto de que España está a la cabeza en la Unión Europea en desempleo, desempleo juvenil, desempleo de mujeres, alza de precio, precio del carburante, es decir, estamos a la cabeza de Europa, es que doblamos la inflación europea, y eso evidentemente tiene que tener unas causas, no podemos achacar a esos dos factores económicos, dos factores, digamos, que están ocurriendo, que han ocurrido efectivamente todo, porque es que España lidera la subida de la inflación, la subida de los precios, la subida del desempleo, ¿vale? Entonces, evidentemente, hay que considerar otros factores. Y aparte lo que tú decías, ¿no?, que Moreno Bonilla había prometido 600.000 puestos de trabajo, ¿no?, como Felipe González en la época, ¿no?, que nunca se cumplieron, que había cumplido o que había solicitado una serie de propuestas, etcétera. Hombre, es que evidentemente después de 30 años de cortijo socialista, de 30 años de involución en Andalucía, como tú comprenderás, en pocos años es imposible cambiar la política económica, cambiar la política cultural, cambiar una serie de cosas. Ahora, lo que sí es verdad es que en el tema de la corrupción sí se ha avanzado mucho en Andalucía, en el tema de la corrupción, porque evidentemente la corrupción no es solamente la que salía a flote, la corrupción es las enormes inversiones o despilfarro, mejor dicho, para crear redes clientelares, para que luego se les votara asociaciones, grupos, etcétera, al PSOE. Y eso evidentemente ahora mismo no está. Claro, el PP no lo A hace. ver, Rosa, quiero hablar. me sorprende muchísimo, Antonio, que tú me hables de corrupción cuando Moreno Bonilla pertenece al partido más corrupto de Europa, que ha sido condenado ya no a nivel particular, su dirigente, sino como partido. Organización criminal, perdón, está calificado en Europa y hay como tramas una de organización corrupción, criminal, hay tramas de corrupción en Madrid, en Valencia, la trama Gürtel, la trama Púnica, que no vamos a aburrir porque ya todos los telespectadores conocen de sobra porque salen a diario en los informativos de las diferentes canales de televisión, y además ha tenido también ramificaciones aquí en Andalucía. Entonces no me vengas con eso. Moreno Bonilla en la campaña electoral del 2018 ya era consciente de que el Partido Socialista había gobernado durante décadas en Andalucía. ¿Para qué prometió
esas propuestas de empleo si sabía perfectamente que no las iba a cumplir? Era engañar a los andaluces y andaluzas. Bueno, y atendemos una llamada que esperamos, Rosa. Yo ahí un poco estaba, y te iba a contestar un poco lo que te ha dicho Antonio, ¿no? Que me parece a veces que mides con doble rasero, Antonio. Por un lado, hablas de la corrupción del PSOE, con lo cual, evidentemente, yo no será la que defienda esa parte, y lo sabéis perfectamente, pero es que Moreno Bonilla, ya lo ha dicho el compañero, pertenece al partido... Pero me estoy refiriendo en Andalucía. Si queréis hablamos a nivel nacional. Escucha, Antonio, es que creo que el tema era Andalucía. Pero dale un tiempo, porque tú cuando te interesa... En un tiempo sacaré los temas. Pero de momento... Antonio, escucha, pero es que cuando te interesa, tú rapidito te vas para el gobierno central. Y estamos hablando de Andalucía, siempre, por eso te digo siempre. Que no me digas a mí ahora, no me centres en Andalucía cuando me estás hablando de la inflación y me estás hablando del gobierno Frankenstein de Podemos y PSOE. Por favor, Antonio, te digo que tenemos que ser un poquito rigurosos a la hora de decir las cosas, porque no podemos estar midiendo con doble rasero, Antonio. No me centro a mí en Andalucía cuando tú me estás hablando de la inflación. No, es serio. Ahora continuamos si queréis, pero tenemos a alguien esperando. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Claudio. Claudio, le escuchamos. Adelante. Me alegro de veros. Igualmente, Claudio, a nosotros de escucharte. Yo, que un socialista y un liberal sindical hablo de corrupción del PP, me rompo la camisa y me tiro al suelo. Adiós. Eso yo ya me harto reír. 600 altos cargos socialistas condenados. 19 altos cargos condenados ya para la cárcel. UGT, que está condenado por corrupción. A fin de simple, nos debe que tenéis que devolvernos 40 millones, que no nos lo habéis dado. Habéis hecho barbaridad de los 40 años que habéis estado gobernando en Andalucía. Lo habéis mandado a lo último de la cola, al paro, a la desigualdad y a la pobreza. Hombre, por favor, no hable de corrupción, habla de política. Ustedes no tenéis dignidad con lo que estáis haciendo con la clase trabajadora en Andalucía. Y la señora de Podemos que está en medio, no que han llegado tarde pues no. Es que se han peleado porque se querían poner los primeros en las listas. Y como no se han puesto de acuerdo, no lo han presentado. Porque en la calle hace mucho frío. Y si no estés dentro del gobierno, no se gana para comer. Eso es lo que pasa en Andalucía. Y que me hable de 600.000 puestos de trabajo de Moreno Bonilla cuando hemos padecido, ya llevamos 3 años de pandemia. ¿Cómo va a crear si se han cerrado todas las empresas en Andalucía? Bares, restaurantes, fábricas, todo. ¿Cómo van a crear 600.000 puestos de trabajo, por favor? Y ahora que usted presentáis a un sinvergüenza, que es un tal Espada, que lo que viene debajo del brazo es con un hacha que nos va, sin faltar al candidato, Claudio, sin señor, faltar. Este señor ha estado en la Comisión IDEA. La mujer ha tenido que declarar por corrupta. Por favor, no vengáis con cuentos chinos. Yo no sé si Juanma Moreno lo hace mal o lo hace bien. Pero lo que sí sé, que yo tengo 85 años y el peor gobierno que ha tenido Andalucía ha sido los 40 años de socialista. Apoyado por UGT. Antes de emitir el secretario de UGT andaluz, el secretario de UGT de Madrid, Nicolás Redondo de Madrid, por corrupción. Venga, por favor, tú vas a hablar de corrupción. Tú lo que tienes que lavarte la boca. Y ya Claudio. está. Y os dejo porque me embalo. No, porque yo soy andaluz y yo he pasado muchas necesidades en Andalucía y la gente lo estamos pasando. Ahora voy a comprar, no nos alcanza el dinero, no podemos comprar comida, no tenemos aceite, no tenemos galletas, no tenemos nada, porque la corrupción socialista nos lo ha quitado. Porque se han llevado 80.000 millones que mandaba de Europa para el desarrollo andaluz y se la han chupado los socialistas y los de UGT. Pero siempre apoyados por la izquierda, por comisiones obreras, que también están implicados, porque no han gobernado solo UGT 40 años, tenemos que ir terminando, Claudio, que queremos escuchar a los colaboradores. Venga, muchas gracias y me alegro de iros. Gracias, Claudio, igualmente. Antonio Videla pedía la palabra y después González, si quiere, y Rosa también. A Paco, que lo hemos dejado, que ha llamado el tema Paco, y la verdad es que quería mandarte un saludo y bueno, independientemente de que personalmente y bueno, y que nuestra línea política estaba más por él también, pero entiendo perfectamente que bueno, que son reivindicaciones muy justas y que evidentemente
los cargos públicos tienen que estar ahí para atender las reivindicaciones. Entonces, sí, además obviamente... él da perfectamente septiembre del 19, el 6 de octubre Sí, del por eso pasado te año. digo que sí quería mandarte un saludo, y a es Claudio cierto también, que aunque nos pone un poquillo verdes, pero bueno, ahí está, con mucho gusto escuchamos también. Yo quisiera recordar, a Rosa. raíz de lo que acabamos de estar hablando, dos expresiones que utilizó Moreno Bonilla, ¿no? Una expresión fue de que la corrupción había triturado al Partido Popular. Eso lo dijo Moreno Bonilla. Pero sigue en el Y Partido Popular, efectivamente, pero sigue en el Partido Popular. bueno, todos los partidos evidentemente tienen una historia de corrupción. Todos no, pero bueno, todos no. Todos no. Los hay que tener un poquito de... Perdona, Rosa, los que no son los que todavía no han tocado el gobierno, ¿vale? Hasta ahora todos menos los que no han tocado el gobierno. Pero utilizó esa expresión y yo creo que él lo está haciendo bien. Sí, él se está dando cuenta de que la corrupción no puede estar presente en su gobierno. Y hasta ahora en Andalucía está ocurriendo. Y la segunda expresión que él ha utilizado es cuando se preguntó públicamente por qué Andalucía, con este potencial tan grande que tenemos los andaluces, somos el furgón de cola. ¿Y por qué no somos una locomotora? Y yo creo que ahora mismo, como Moreno Bonilla, el gobierno que tiene, ha hecho cosas para ser una locomotora en España, igual que Isabel Díaz Ayuso lo es en la Comunidad de Madrid. Yo creo que Moreno Bonilla está copiando muchas cosas de Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que vamos a conseguir en Andalucía ir poniéndonos poco a poco. Evidentemente nos va a costar mucho por el lastre que tenemos a nivel de la Comunidad de Madrid. Antonio González. Sí, no, contestarle a Antonio Videra. A Claudio, como siempre, mandarle un saludo. Claudio, ya sé, somos conocedores de tu discurso, siempre dices lo mismo y atacas sin piedad a mi sindicato, pero bueno, como soy un firme defensor de la libertad de expresión, ahí queda reflejado tu comentario. Antonio, el IPC de abril en países europeos, lo acabo de buscar. Luxemburgo un 7%, Chequia un 14%, Letonia un 13%, Estonia un 18%, Holanda, estamos hablando de países desarrollados, un 9,6%, Polonia un 12,2%, Grecia un 10,2%, Alemania un 7,4%, Hungría un 9,5%. ¿Tú sabes cuál es el IPC de España? 8,3%. Es decir, hay muchos países europeos en los que la inflación ha subido por encima de lo que lo ha hecho en España. Totalmente, y Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, fíjate qué casualidad que tiene la misma inflación que en España, 8,3. Entonces, aventurarte a decir, es que con Pedro Sánchez suben los precios. Pedro Sánchez comenzó a gobernar en el 2018 y los precios estaban contenidos porque esa era la tendencia de la economía global y mundial, ¿de acuerdo? Ahora estamos en una tendencia inflacionista que afecta a las economías de la mayoría de los países desarrollados. Lógicamente, España no es ajena a ese movimiento generalizado y están subiendo los precios, pero lo están subiendo en la misma medida que lo hacen otras economías de primer orden. Pero perdona, es que lo que no podemos es hablar en términos absolutos. Es decir, cuando yo escucho a miembros del gobierno decir, es que en Alemania se paga más impuestos que en España, claro, y los sueldos son 3 veces más. Es que, oiga, tenemos que relativizar la subida del IPC con los sueldos. Dice que en Alemania es el 9% del IPC, claro, pero un tío gana 5.000 euros al mes. No como en España, que ganamos 1.500, 1.000 euros, 1.200 euros. Pero los precios también allí son más caros, ¿eh? Porque yo he pasado tiempo en Alemania, también en Suiza, lógicamente, coincido contigo en que los sueldos de 4.000 euros para arriba, pero paga el alquiler de la casa te cuesta una pasta, vas al supermercado y llenar la cesta de la compra también te cuesta muchísimo más que en España, es decir, los sueldos son más altos, pero al nivel de vida, oye, el nivel de vida también es más elevado, Antonio. Bueno, yo sí quería comentarte, Antonio... Rosa, rápidamente, porque... quería comentarte sobre el tema de la corrupción, que tú bien lo has dicho antes, y ahí estoy de acuerdo contigo. Hay tipos de corrupción que no se ven, que es lo que le está pasando al Partido Popular.
porque no me digas tú a mí que esa ley de suelos que ha aprobado, que permite y que va a permitir atentados medioambientales uno tras otro, no es un tipo de corrupción. No me digas tú a mí que despedir a 8.000 sanitarios, a más de 8.000 sanitarios, y que se esté cargando la sanidad pública día tras día, no es un tipo de corrupción. No me digas tú a mí que lo que está haciendo con la educación no es un tipo de corrupción. Hay un tipo de corrupción, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una corrupción velada, y además que no solamente eso, además que presume de hacerla, ¿no? Y ahí lo dejo, ya está. Bueno, podríamos hablar también de Macarena Olona, también podríamos hablar de los posibles pactos. Si queréis seguimos, porque me está mirando con cara de seguir. Hablamos de la situación de Vox, si queréis, y después ya pasamos a otro asunto, pero antes un descansito, un pequeño descansito para la publicidad y volvemos enseguida. Bueno, que no me dejan avanzar, que no hay manera, que he intentado convencerlos en la publicidad, pero ellos quieren seguir hablando de Andalucía, y como ellos son en el fondo los que mandan, pues vamos a hablar, hemos hablado, fíjense, de un extremo, y ahora hablamos del otro. No hemos hablado de lo que se llama extrema izquierda, y ahora de lo que denominan la extrema derecha, que ya vosotros juzgáis si pertenece o no. Yo simplemente pues digo la nomenclatura con la que se conoce. Hemos hablado de la situación de Podemos y de Por Andalucía. Ahora vamos a hablar del caso de Vox. Polémica ha sido el nombramiento de Macarena Olona, en este caso como cabeza de lista por la provincia de Granada, pero ella es la candidata a la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Entre otras cuestiones, entre otras cosas que ella ha dicho, que ahora lo valoraremos, se ha empadronado en la casa del presidente de Vox de Granada, y eso pues ha tenido también críticas de la oposición. Sobre todo han comparado algunas declaraciones que Vox, que su partido hacía con respecto a los empadronamientos en otros lugares del país. ¿Qué os parece este nombramiento de Macarena Olona? Y bueno, pues las críticas que está recibiendo. Entre muchas cosas que decía, tengo yo por aquí apuntado, le preguntaba a Juanma Moreno que si estaba dispuesto a ser su vicepresidente, ¿no? Antonio González también lo oía. Antonio Videra, era tu turno, comenzamos a valorar a Macarena. Os voy a pedir un poco de brevedad, por favor, que yo sé que os gusta, pero a ver si podemos llegar a hablar del aborto. A ver si Adelante, Antonio. Voy a decir alguna cosa, ¿no? Ser de extrema izquierda o ser de extrema derecha son etiquetas, ¿no? Pero son etiquetas que sinceramente no sirven para nada, porque lo que hay que valorar son las formas y las propuestas que hacen los distintos grupos políticos, las distintas ideologías. Ahí es donde se puede definir ese el comportamiento, en definitiva, hacer el análisis del comportamiento, ¿no? La propuesta de Vox, pues, son una y luego la realidad son otras, ¿no? Por ejemplo, siempre ha pedido la desaparición de las comunidades autónomas, y estamos viendo que en Castilla y León o en Andalucía o en otros lugares no hacen ya propuestas de desaparición de las comunidades autónomas, sino que quieren entrar en la presidencia de una comunidad autónoma y nombrar a Moreno Bonilla vicepresidente, ¿no? Pero ya no hay desaparición de las comunidades autónomas, ya las comunidades autónomas pueden seguir, ¿verdad? Yo creo que eso revela la realidad de las cosas, ¿no? Que una cosa es las promesas electorales y otra cosa luego es la realidad del día a día, ¿no? Yo creo que Macarena Olona haya abandonado el Congreso es un error para Vox impresionante. ¿Por qué? Porque Macarena Olona era muy necesaria en el Congreso de los Diputados. Hay pocas personas que le pueden sustituir. Por ejemplo, Santiago Abascal. Santiago Abascal no tiene talla política ni tiene nivel intelectual, igual que Macarena Olona, para estar ahí dando la talla como estaba Macarena Olona. Yo creo que abandonar el Congreso ha sido un error muy importante, ¿no? Hombre, que haya venido a Andalucía, pues para ella estará bien, porque se está recorriendo toda la feria, ¿no? Lo está pasando muy bien. Ha ido a la feria de Sevilla, ha ido a la feria de Jerez y posiblemente vaya a seguir con el recorrido por la feria, ¿no? Haciendo algunas propuestas. Una propuesta que he escuchado ha sido de que el Día de Andalucía se tenía que cambiar por el día de la toma de Granada. Yo no sé lo que tiene que ver Andalucía con la toma de Granada. La toma de Granada fue muy importante para el Reino de España en aquel momento,
pero importante para España, no importante para Andalucía. O sea, para Andalucía eso a nosotros no nos llama la atención. Es que no vive aquí. Y sin embargo he echado de menos otras propuestas que a mí me interesan. ¿Qué propuestas económicas? ¿Cómo va a bajar el paro? ¿Qué infraestructura va a hacer? ¿Qué inversiones va a hacer? Eso es lo que yo he hecho en falta. Es decir, estas propuestas que se hacen en las ferias, que se hacen diciendo de cambiar los días, pues no son importantes, sinceramente. Y yo quiero saber cuáles son las propuestas para ver si se le puede votar o no. Antonio. Vamos a atender una llamada, además ya la última, ya sí vamos a cortar los teléfonos para no robar más tiempo. Esta sí la atendemos y después escuchamos a Antonio González y a Rosa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pues Ana María. Ana María, pues adelante, la escuchamos. Pues mire usted, Díganos. yo de politiqueo no sé nada. Yo soy ciudadano de a pie. Sí. Entonces ya antiguamente participaba yo. Y bueno, me he ido unos años a descansar, pero aquí estoy con 73 años y con el mazo dando. Claro que sí, como tiene que ser, Ana María, claro que sí. Entonces, mire usted, estáis hablando Sí. del convento de la Trinidad, estáis hablando del metro, estáis hablando de cosas buenas que si del puente para acá se hubieran hecho a su debido tiempo, pues hoy del puente para acá no estaríamos discriminados, porque yo llevo toda la vida de salto en salto y del susto en susto, porque me ha dado por vivir del puente para acá. Entonces yo 3 casas que he tenido ha sido del puente para acá. ¿Eso se refiere a la zona de la Trinidad, Ana María? ¿O Sí, a qué? Trinidad, ¿no? que ahora está en el centro, la han recogido como centro. Y ya si me dice usted la Trinidad, pues le tengo que decir que, mire usted, se permiten el lujo Sí. de tener derribos de 40 años que se los expropiaron a los dueños. Cuando el lunes santo van todos los políticos A ver el y cautivo. vamos todos los trinitarios a verle los ojos al cautivo. Y entonces decimos, ¿hasta cuándo? 40 años de derribo. Aquello, hombre, si aquello, una vez hablando con una cordobesa, en los patios de Córdoba, yo le dije, ay de mis corralones, no los corralones que han hecho, sino de mis corralones, donde había escudo de armas. Y yo no vivía en ningún corralón, la casa era nuestra, vaya, de mi familia. De su familia, sí. Entonces, allí vivíamos, mi abuela con 4 hijos casados, y aquello era un paraíso. Yo, por ejemplo, se hacía como en los pueblos, se limpiaba la puerta, se limpiaba con alquitrán la fachada, se cogíamos macete y con los tapones le hacíamos los lunares. Llegó la ley de que venga todo abajo, venga señores políticos, todo abajo. Y ahora se van ustedes del río para allá, nos deja el convento de la Trinidad saqueado. Porque en una de las tertulias de ustedes, hombre, se me ocurrió decir el cuento de Ali Baba y los 40 ladrones. Y mire usted, inconscientemente que poco me equivoqué. Se han llevado columnas, y se han llevado fuentes, y se han llevado artesanados, y se han llevado de todo. O sea, eso ha sido permitido por los políticos, de un bando de otro. A mí me da exactamente igual. Sí, además cada partido, Ana María, ha presentado un proyecto. El Partido Socialista presentó el Parque de los Cuentos en su día, Juanma Moreno Bonilla presentaba otro, y ahora el Partido Socialista, una de sus propuestas electorales es la creación de un centro de artes escénicas también en el convento. Cada partido... A ver si me contratan a mí, propone, que le voy a hacer la Trinidad y el convento, y le voy a hablar con las entrañas, no con papel. Ana María, pues Mire muchísimas... usted, perdone. Y vamos terminando, por favor, Ana María. Sí, voy rápido. Sí. Entonces, esos derribos y ese barrio, ¿cómo lo tiene? Hablando con una cordobesa le dije, digo, ay de mi barrio, y me dice, si arregláis vuestro corralón, ¿y qué nos van a quedar nosotros? Señor de la Torre, usted que lleva tanto tiempo gobernando, un poquito de más sensibilidad, porque el lunes santo nos falla usted. Y ahora digo una cosa. Y la última, Ana María. Hay muchos temas que no se tocan, como es la ley de dependencia, como es los barrios que están abandonados, como es cosas grandes que están muy bonitas. Pero, por ejemplo, el hospital civil, pues mire usted, si no hay aparcamientos, digo usted, como no pongan ascensores para subir a los aparcamientos, ¿han tenido eso en cuenta? Porque yo cuando tengo que ir
Allí hay una cola por la mañana porque esos aparcamientos hacen falta. A ver si en el proyecto lo han tenido en cuenta. En el proyecto Y lleva un edificio además Ya frena por hoy. A ver si otra vez tengo la suerte, porque me ha costado mucho trabajo coger el teléfono de ustedes. Y nada, pues, que el barrio de Atinal no se merece lo que han hecho, ni con él, ni con los trinitarios. Pues la escuchamos con mucho Buenas gusto, tardes. Ana María, pero tenemos que continuar. Un saludo a usted, Buenas gracias. tardes. Gracias por llamarnos. El problema de los solares y de los barrios, ¿no? Que reivindican... a mí se me han puesto los pelos de punta que reivindican escuchándola, la más, verdad. más atención por parte del ayuntamiento. Terminamos, si queréis, con el tema de las elecciones de Macarena y después comentamos también, si queréis, la llamada de Ana María. Antonio, era tu turno. Venga, muy breve. Macarena Olona. Macarena Olona, la verdad es que va a dar mucho juego en esta campaña de las elecciones andaluzas, sobre todo por el empadronamiento en Salobreña. Ella, cuando se le ha criticado de que su partido había cuestionado este tipo de empadronamientos y ahora hace uso esta dirigente de Vox, ¿no? de esta posibilidad, dice que ya es de Granada. También ha generado polémica porque en sus intervenciones se hacía acompañar con música de fondo con la canción de Chanel, con el Slow Mo, ¿no? Ya le ha dicho que esa canción tiene derechos de autor. Es una mujer muy preparada, es abogada del Estado, pero no deja de ser una arribista. Llega aquí en paracaídas porque esta mujer es de Alicante, lo comentábamos al principio de la tertulia, y aunque las encuestas en un principio auguran una subida en escaño de unos 4 escaños a Vox, veremos a ver cómo se comporta el electorado andaluz con una señora que no es de aquí, ¿no? Yo en todo caso espero que Vox no entre a formar parte del gobierno, porque allí donde ha tensado la cuerda en algunas comunidades autónomas ha intentado implantar el PIB parental en enseñanza, ha cuestionado las políticas de violencia de género y puede suponer un retroceso en el reconocimiento de libertades y de derechos sociales que tanto esfuerzo ha costado implementar y consolidar. Rosa. Hombre, yo creo que este partido político de extrema derecha debería de hacérselo mirar, y deberían las personas que estén dispuestos a mostrarle su confianza con un voto, deberían de reflexionar que van a votar a un partido político que ni siquiera tiene nadie en Andalucía que defienda Andalucía. Es decir, han tenido que traer a una persona que no es de Andalucía, bueno, que no vive en Andalucía, porque que nazca o no nazca, eso es lo de menos, no seré yo tampoco quien se ponga en esa tesitura. Para mí, una persona andaluza es una persona que vive en Andalucía, que cuida Andalucía, que conoce Andalucía, que siente Andalucía, que paga sus impuestos en Andalucía, pero esta señora no ha pagado nunca ni siquiera una tasa de agua con su canon correspondiente de la depuración de agua, que es un canon que se paga en las autonomías. Es decir, es una persona que, como bien ha dicho el compañero, es una arribista que llega para pescar unos votos, pero que en verdad no le importa Andalucía, porque a este partido político tampoco le importa Andalucía. Y ahí estoy de acuerdo con el compañero Antonio cuando dice que no tienen ni una sola propuesta para Andalucía, y no pueden tener ni una sola propuesta para Andalucía porque esta señora no se ha tomado nunca una nube con un pitufo. Entonces, señores, es verdad, es que ya te da como para bromear con el tema. Señores, se lo tienen que hacer mirar bien las personas que estén dispuestas a apostar por este partido político. No solamente por esto, sino por todas por las no propuestas y por la pérdida de derechos que nos va a suponer que este partido político entre en Yo la autonomía. quería decir también que he visto a Macarena Olona en los medios de comunicación decir: sí, me he empadronado ahí en Salobreña, ¿no?, en la casa del presidente. De un presidente de Vox. Dice, pues mire usted, es que usted no vive ahí. Claro. ¿Y qué ¿Cómo que ¿Y? Usted ¿Que no vive? es abogada del Estado, usted tiene que ser pulcra, Claro. tiene que tener rigor, y usted no lo ha tenido. Y luego porque el trabajo que cuesta empadronar a cualquiera. no es que se le vaya a llevar a la cárcel, no es que se le vaya, pero usted no vive ahí, entonces se ha empadronado cuando usted no cumple con eso. Lo que sí quería decir es, vamos a ver, yo quiero diferenciar, Rosa, porque evidentemente que critico algunas cosas, ¿no?, que hay que criticar, pero no otras. Vamos a ver, yo tengo que diferenciar lo que es el partido Vox de lo que son las ideas de Vox. Es decir, muchas ideas de Vox son ideas de sentido común, de pura lógica, que se las ha robado al Partido Popular
y ese robo ha supuesto el crecimiento exponencial de Vox, cuando esos votos deberían de ser del Partido Popular. Con Mariano Rajoy se abandonó una serie de principios, una serie de ideas y de propuestas que Vox ha recogido y ha subido exponencialmente por esa razón. Si ¿Es posible contrarrestar eso? ¿Es posible contrarrestar eso? Sí. Ahí tiene a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso se presentó en Madrid contra Rocío Monasterio y Santiago Abascal, que hicieron la campaña mano a mano, y sacó 5 veces más votos. Isabel Díaz Ayuso que Vox. Es decir, los arrolló completamente. Es posible, sí, pero hay que recuperar esas ideas que son de sentido común, como por ejemplo, como por ejemplo... En Andalucía Moreno Bonilla no hace esa apología del conservadurismo que sí hace Ayuso. Claro. Es decir, Moreno Bonilla apuesta más por la moderación y Ayuso tiene un discurso más conservador. Incendiario. Perdón, Antonio, vamos a ver, sí, pero en política todo lo que se hace es un arma de doble filo. Efectivamente, Moreno Bonilla es una persona muy moderada. Eso es así. Pero claro, tiene un buen maestro, si es muy moderado, están insuflando fuerza a Vox. Es que Vox vive de la fuerza que le dé el Partido Popular. Es decir, si tú eres muy moderado, si tú eres como Rajoy, muy bien, pues tendrás a un Vox muy fuerte. Si tú eres como Isabel Díaz Ayuso, se desinflará Vox. Pero esa estrategia le puede estar dando buen resultado a Moreno Bonilla, porque según las encuestas, Ciudadanos desaparece del arco parlamentario. ¿Por qué? Porque va a haber un trasvase de votos de la formación naranja al Partido Popular. Pero es que yo no veo... Si radicaliza el discurso, perdona Rosa, si radicaliza el discurso para pescar en el caladero de Vox, lógicamente a lo mejor votantes de Ciudadanos que se van a decantar por la formación de Moreno Bonilla abandonarían esta opción. Pero aparte, fíjate, es curioso, si cuando hablamos de una persona moderada, yo tengo la sensación, y corrígeme si me equivoco, Antonio, de que nos referimos básicamente a las formas de esa persona. Yo no considero a Moreno Bonilla absolutamente nada moderado. Hombre, puede tener unas formas amables, pero luego las políticas que está llevando en Andalucía para nada son moderadas. Oye, que en plena pandemia, como ya hemos hablado antes, despida a 8.000 sanitarios, háblame de políticas moderadas. Por ponerte un ejemplo, lo que hemos comentado, una ley de suelo que va a invitar a corrupciones medioambientales una detrás de otra, háblame de políticas moderadas. Las formas a mí me da igual, yo soy muy pasional, yo tengo unas formas muy poco moderadas, pero oye, yo estoy hablando de política, y Moreno Bonilla y el gobierno del Partido Popular no es nada moderada en cuanto al destrozo de cosas que hay poniendo en marcha. Doña Ana, hablamos de Doña Ana, que se va a cargar el espacio protegido más grande de Europa, ¿eso es ser moderado? No, señores. De forma vale. Vamos terminando ya el tema. Lo que sí yo le haría una petición a Macarena Olona, ¿no?, ya que viene a Andalucía, es que intente romper el cordón umbilical con Calle Bambú. Calle Bambú es donde está la sede central de Vox nacional, que es la única sede que funciona y es el centro de poder de Vox, ¿no? Entonces yo le pediría que rompa el cordón umbilical con Vox nacional, que sea Vox andaluza, que sea un Vox para Andalucía, que sea bueno para los andaluces, y además, ya que también aproveche para solicitar democracia interna en Vox, que no la hay. El 70% de todas las comisiones ejecutivas provinciales de Vox son gestoras, son impuestas, y además hace una semana ha quitado de sus estatutos la posibilidad de elegir cargos orgánicos con democracia interna. Eso es lo que hay que solicitar a la Macarena Olona, que rompa el cordón umbilical con Vox nacional, que sea Andalucía lo importante, primero, evidentemente, y luego segundo, que pida democracia interna para Vox. Y yo lo pido para Vox, para Podemos y para todos, porque todos los partidos políticos, que pague el canon de la depuración de agua, en todos los partidos políticos debería de ser obligatorio
democracia interna en la elección de los cargos orgánicos. Totalmente, y en los sindicatos también. Totalmente. Debería ser obligatorio. Y no lo es en Vox. Y hay yo que no he decirlo. estado nunca en un partido político donde no se hayan hecho unas primarias creo para que elegir a los estaréis de acuerdo candidatos. conmigo. Totalmente, ahí totalmente de acuerdo. Pero que vamos, que Todo yo lo que sea lo que democracia pague el interna en canon del cualquier agua, por lo menos el organización. canon Bueno, del sí, agua, que es efectivamente. autonómico, que lo pague. por Si lo damos, menos eso. si damos, Venga, si ya damos está. la palabra a los telespectadores, por supuesto es para atenderlo, pero para escuchar también sus palabras. Sí. Y nos llamaba Ana María, Ana María, sí. hace unos minutos y hablaba pues del abandono de, en su opinión, el barrio de la Trinidad, y citaba un ejemplo, ¿no? Como es el tema de los solares. Es verdad que Málaga, sobre todo el centro histórico, bueno, de hecho la Trinidad pertenece al distrito centro, pues cuenta con solares vacíos. No sé si queréis expresar Sí, vuestra yo opinión personalmente del asunto, sí, y yo. después a ver si antes de las 7:30... Sí, yo personalmente hablamos también, del porque aborto. no me, Rosa, como tú bien has adelante. dicho, no hay que atender a Claro que la sí, gente. Y agradecemos además, mucho su participación, personalmente, como Ana siempre. María, tengo que decir que me ha puesto los pelos de punta, y me ha puesto los pelos de punta porque es que ha dibujado de tal manera este modelo de ciudad que llevamos viviendo hace tantos años, un modelo de ciudad donde, como bien ha expresado ella, la esencia de Málaga ya es que no la ves por ningún lado. Es decir, todo lo que hace a la esencia malagueña, al sentir malagueño, a esos barrios que le dan la vida a Málaga, eso se está directamente, digamos, se lo está cargando, se lo ha cargado el modelo del Partido Popular. Pero Entonces, si Málaga tiene un crecimiento económico, turístico y de estamos hablando- gente que quiere estamos venirse a hablando- vivir a estamos Málaga, hablando- impresionante. estamos ¿Cómo es hablando- posible eso? Estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando de cosas, Claro. estamos hablando de los barrios, estamos hablando de la esencia malagueña. Yo creo que si escuchamos a Ana María, si podemos volver a escuchar todo lo que ha dicho Ana María, creo que es que lo ha clavado, de verdad, Ana María. Te felicito por cómo has expresado, de la manera que has expresado lo que está pasando en Málaga. Te felicito. Antonio Videra, si quiere añadir algo. No, simplemente de que Málaga es ahora mismo un referente. De es un despedida de referente. soltero en el No, centro. a Málaga- A la despedida de No. solteros No, sí no que no me vamos a va- sí llegar, que no pero me vaya de en despedida Málaga de me vaya a solteros. es un dejar referente Sí. a, de llegar nivel, esta tarde. a nivel de ciudad Sí, en toda de modelo España, de ciudad en en toda crecimiento España, claro. económico, Sí, crecimiento sí, sí, turístico, sí, sí, sí. miles de personas Yo que se siempre- quieren yo venir siempre a digo- vivir yo siempre a digo una Málaga cosa. y no hay sitio para ellos. Mucho Tiene que ser crecimiento económico, pero porque se han abierto es bueno. 11 economatos sociales. No sé, hay algo que no me termina a mí de cuadrar. Por los precios que ha subido Pedro Sánchez. Sí, está. Uy, o ha ligado con Podemos, claro. Economatos ¿Cómo sociales no que van a llevan darle abiertos, que Perdón, llevan ya abiertos. salió el 6 gordo. años, 5 o Perdón, 6 salió el gordo de Navidad. Rosa Mave. 5 o 6 años llevan abiertos esos economatos sociales. Lo digo por si no conoce que tú alguno. dices, que se han abierto, tú dices, se han Mira, abierto se han 11. se abrieron 11 Claro, economatos, normal, pero si no que el los alza de los conocen, precios hace no ser conocen. imposible Rosa, en los y hace supermercados. Antonio, 6 tú no años- conoces las colas del hambre de Málaga de hace varios años, te digo porque yo pensaba Y que de las to- conocía. y de todas las ciudades pero conoce, del mundo. No, pero Por no Dios, me puedes Rosa. decir que en Málaga la gente, hombre, yo soy malagueña, me encanta Málaga, pero no me puedes hablar de esa. Yo creo que es que hay una parte de Málaga que no conoce, Antonio. Pero como todas las ciudades del mundo, Rosa. Creo que hay una. Pero Dime tú tú vives- una ciudad del mundo que pero, no tenga economatos. Antonio, a Pues ver, dime cuál. Antonio, yo tengo 53 ¿Cuál? años y yo no había visto nunca en Málaga economatos sociales. Caracas Antonio. en Venezuela a lo mejor. Pues a lo mejor hay economatos, pero como O La yo, Habana en pero Cuba. es que como yo vivo en Málaga. No es que Como tenga yo vi- economatos, Antonio, todos ya. son Antonio, como economatos. yo vivo en Hoy has Málaga. tocado todo el repertorio, todos los palos. No, no, Te faltaba no. ya Venezuela y Cuba y ya acaba salió. de salir ya. Bueno, venga, ya está, venga, listo. Bueno, Vamos a hablar de otra continuamos. cosa. La ley del aborto. Mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este anteproyecto para reformar la ley del aborto, una ley que, por cierto, está recurrida por el Partido Tribunal, Popular. sí. Entre otros asuntos, contempla el requisito de que las adolescentes a partir de los 16 años no necesiten el consentimiento paterno para abortar. Un borrador que recoge también bajas de 3 hasta 5 días para las mujeres que tengan reglas dolorosas, permiso remunerado a partir de la semana 36 de embarazo, persigue también los vientres de alquiler, al considerarlo también un atentado contra la libertad de las mujeres, y en fin, la eliminación del IVA para los artículos. Los dos puntos que primero he mencionado, tanto los 16 años para abortar como el tema de las bajas, es lo que más polémica está generando, pero como siempre hablamos de lo que vosotros queráis, y empezamos por Antonio González. Adelante. Sí. Tú lo has comentado, que el Gobierno va a aprobar este proyecto de ley que enviará al Parlamento.
que contempla la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Fundamentalmente, el objetivo a nadie se le escapa, es desactivar el recurso de inconstitucionalidad que planteó en su día el Partido Popular contra la ley del aborto, que data del año 2010. Con la nueva norma, el aborto seguiría siendo libre y a elección de la mujer dentro de las 14 primeras semanas de gestación. Las menores de 16 y 17 años podrán ejercer su derecho al aborto sin el consentimiento paterno en centros sanitarios públicos prioritariamente o bien en clínicas privadas concertadas. Tú has comentado que se va a eliminar bueno, con respecto al aborto también se regula el derecho a la objeción de conciencia, pero el ejercicio de este derecho a la objeción de conciencia de ginecólogos y ginecólogas no puede suponer una limitación de la opción de aborto que ejerza la mujer. Se anunció inicialmente que se iba a eliminar o reducir el IVA de los artículos, de los productos de higiene femenina. Hoy el Gobierno ya ha manifestado que al final el IVA se va a mantener. Se va a mantener. La verdad es que es una mala noticia porque son artículos de primera necesidad. Además, a mí sí me parece bien porque se recoge en la norma que los centros educativos garanticen esos artículos de menstruación para las alumnas en centros de primaria, de secundaria, también en los centros penitenciarios y también para las mujeres que estén en riesgo de exclusión. Y hay una financiación pública también de los anticonceptivos hormonales, de la píldora del día después. Tú has comentado dos aspectos muy controvertidos de la nueva norma. En primer lugar, que se considera violencia contra las mujeres los vientres de alquiler. Y entonces se podrá perseguir penalmente a las parejas que opten por esa gestación subrogada en el extranjero, porque es una práctica ilegal en España. Eso puede ser una medida muy controvertida. Y otra es las bajas por reglas dolorosas. Se concederían unas bajas por esta menstruación dolorosa de 3 días. La verdad es que esta situación de acogerte a una baja médica, el médico de familia te lo tiene que certificar siempre que tú presentes una patología, una dolencia, una enfermedad, que no puedas acudir a tu centro de trabajo. Que venga reconocido de forma explícita en la norma, bien. Ahora, lo que no puede ser es un motivo de discriminación de las mujeres, discriminación laboral a la hora de formalizar un contrato de trabajo. Es decir, no se puede estigmatizar a las mujeres porque tengan que hacer uso de esta baja por reglas dolorosas de una manera regular. Eso es lo que ha manifestado UGT y sí quería destacar el posicionamiento de mi sindicato. Es decir, que se introduzca esta medida no puede suponer una discriminación para las mujeres en el ámbito laboral. Rosa. Bueno, pues Antonio ha hecho una exposición estupendísima de este proyecto de ley, lo cual yo voy a intentar no repetirme en lo que ya ha dicho el compañero. Bueno, otro asunto que genera bastante controversia es a las niñas de 16 años el que no necesiten el permiso de los padres para llevar a cabo la interrupción voluntaria de embarazo. A mí personalmente me parece que es una buena medida. Es una buena medida porque yo creo que una niña, estoy convencida porque yo he tenido 16 años y tengo 2 hijas que han pasado ya por los 16 años y yo creo que una chica con 16 años es lo suficientemente madura como para decidir si quiere interrumpir ese embarazo o no. El hecho de verse, digamos, condicionada por la opinión de los padres o que necesite el permiso de los progenitores para llevar a cabo esa interrupción de embarazo, me parece que estaríamos hablando de meterse hasta en el proyecto vital de esa niña. Para mí es importante que sea la niña quien decida y que lo haga además libremente, y creo que una niña con esa edad, a no ser que haya algún tipo de discapacidad o algo, pues estamos hablando de otra cosa, pero una niña con 16 años está totalmente cualificada para ello. Luego, los demás temas con respecto a la salud reproductiva que contempla esta ley, pues yo no puedo estar más de acuerdo. Oye, como bien ha dicho también Antonio, ojalá no se utilice eso para que a las mujeres se les acabe discriminando porque pueden cogerse unas bajas en los días que tienen la menstruación. Yo creo que de eso solamente podemos opinar las mujeres. Un hombre no puede opinar de cómo se siente una mujer cuando tiene la menstruación y cuál es la situación de salud que muchas mujeres pasan cuando se enfrentan a esos días del mes, ¿no? Entonces, para mí, esta ley de salud reproductiva me parece que es una ley que hay que llevar a cabo y hay que
pero vamos, pero sin ningún tipo de lío, ¿no? Luego, por otro lado, el tema de los vientres de alquiler, pues obviamente mi posición es totalmente en contra de esos vientres de alquiler. La maternidad no es ningún derecho, es decir, el hecho de que una mujer o un hombre quiera ser madre o padre no es un derecho, es algo que está ahí, pero no es un derecho, no por eso tienes que usar a otras mujeres. Yo creo que eso es un tema muy delicado y es un tema ya que rozamos temas muy, muy complejos y yo podría decir que hasta crueles, ¿no?, hacia la mujer, ¿no? Antonio Yo Videla. creo que esta ley del aborto es un nuevo ejemplo de propuestas disparatadas de la extrema izquierda y del feminismo radical, ¿no? Representada por la ministra de Igualdad, ¿no?, Irene Montero, ¿no?, que ha ido sacando una serie de leyes como la ley trans, la ley del aborto, y una serie de propuestas que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Primero hay que preguntarse por el recurso de inconstitucionalidad que lleva más de 10 años en el Tribunal Supremo parado. Entonces habría que preguntarse qué pasa ahí, por qué esta cuestión es tan difícil de resolver, o los miembros del Tribunal Constitucional es un tribunal que está politizado y entonces no se atreven a pronunciarse sobre algo que no debe de ser muy difícil después de un año de estudio, por ejemplo, para poder decidir, ¿no? En esos 10 años se han producido 1 millón de abortos. Se hubiera podido producir menos en caso de que saliera adelante alguna otra propuesta, como por ejemplo volver a una ley que yo creo que es mucho más sensata, mucho más de sentido común, como la ley de plazos, la ley que tenía Felipe González. Y luego otro, yo creo que es mucho más sensato esa ley. Porque el aborto, y hay que decirlo, el aborto no es un derecho, el aborto es un fracaso. Por 2 razones. Primero, porque se está utilizando como un método anticonceptivo, lo cual es una barbaridad. No se entiende. Vuelvo a repetir, se está utilizando como un método anticonceptivo y eso es una barbaridad. Eso no se puede decir, perdón, Antonio. Eso no por se muchas puede razones. decir, Antonio. Y en segundo lugar, porque nos encontramos en España, en particular a nivel mundial, lo que se llama en un invierno demográfico, es decir, no hay natalidad. No hay niños que están naciendo y por tanto en el futuro vamos a tener problemas muy importantes porque no hay natalidad. Claro, Antonio, y para eso estamos las mujeres, por tanto, ¿verdad? Para parir, lo que debería ser termina el Antonio, Rosa, sí, termina Antonio. Perdón, y lo que debería ser el Ministerio de Igualdad o un ministerio de sentido común es fomentar la natalidad y la maternidad para que no tengamos los problemas de invierno demográfico. Y quería terminar simplemente, Rosa, con un tema importante. Primero, yo digo, el aborto no es un derecho, es un fracaso, y uno de ellos es que no se puede utilizar como método anticonceptivo. Pero hay que empezar a hablar, y no se está hablando, ya no se habla en España, de las enfermedades de transmisión sexual. Y eso es importante, tratarlo. Es decir, cuando hay un aborto es porque se ha producido un embarazo no deseado. Muchas veces de un contacto esporádico. Hay que tener mucho cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Vuelvo a repetir, antes se daban muchos cursillos y había muchas subvenciones para explicar eso a los jóvenes y ya no. Ahora se explica cómo se practica el sexo oral y cómo se practica el sexo anal en los colegios. Y eso es un fracaso y un error. Otra cosa que bueno, que se me ha olvidado, que gracias Antonio, porque va en el hilo de lo que te quiero comentar, de que se me ha olvidado de comentar, que recoge esta ley de salud reproductiva, es que a la mujer, solo en caso de que lo pida, se le da información de las ayudas que hay. Y me parece muy bueno, y sabes por qué, justamente por eso que tú acabas de decir, Antonio, de que no hay natalidad, de que estamos en un momento, en un invierno demográfico. Eso es estadística. Vale, entonces, vale. Realmente, de verdad, si tú llevas a la reflexión eso que has dicho, ¿en qué lugar nos deja a las mujeres? ¿En qué lugar nos deja a las mujeres? Porque a mí no me vale eso de que lo que tiene que haber son más posibilidades para que si una mujer se queda embarazada, pues pueda llevar ese embarazo a término.
¿vale? Eso también, pero eso no es el tema. El tema es que la mujer tenemos que decidir libremente si queremos llevar ese embarazo a término o no, independientemente de las ayudas que haya, que las debe de haber, porque así elegimos libremente, Antonio, así elegimos libremente, pero eso es independiente. Por eso me gusta mucho esa parte de la ley donde a la mujer no se le muestra de primera hora las posibilidades que tiene. Las tiene que pedir ella, porque realmente se está pensando en llevar ese embarazo para adelante, pero realmente hay otras situaciones donde una mujer se queda embarazada y decide no llevar ese embarazo para adelante porque no entra dentro de su proyecto vital en ese momento. Por cierto, Antonio, muy cruel eso que has dicho, tremendamente cruel eso que has dicho de que las mujeres utilizan el aborto como método anticonceptivo. Está claro que eso solamente puede salir de la boca de un hombre, porque a ninguna mujer, absolutamente a ninguna mujer, sea de la ideología que sea, le es fácil interrumpir un embarazo. Interrumpir un embarazo es una decisión que cualquier mujer de derecha, de izquierda, de extrema derecha, sea de la ideología que sea, es una decisión muy compleja a la que se tiene que defender esa mujer. Así que eso que tú has dicho de que las mujeres pueden utilizar una interrupción de embarazo como método anticonceptivo, deberías de hacértelo mirar porque hay detrás mucha crueldad. Y eso, repito, solamente puede, lo has dicho, Antonio, no, eso solamente puede salir de la boca de un hombre. Las mujeres sí. No somos contenedores, no somos contenedores para tener hijos, para subir la natalidad de un país. Somos personas de pleno derecho que decidimos libremente si queremos parir o no parir, que quede pero claro. Yo no he dicho que la mujer puede utilizar, no, yo he dicho que lo utiliza. Antonio, pero por favor, mismo, me reitero, pero además, yo quería contestar. Perdón, pero Rosa no es, me ha pisado el pero yo no hablo, perdón. Porque yo quería empezar, con opiniones, yo no hablo con una opinión personal que me ha caído del cielo, no. Yo hablo como hombre, yo hablo con sentido común no, y además de la observación de casos. Por favor, sí. Antonio. Se está utilizando pues y además como hombre y pero como Rosa, persona. pero Rosa, perdón, Antonio, perdón un segundito. Termina el argumento sí, y después pero Antonio Rosa le González, parece muy cruel. Me parece cruel hablar eso de esto, pero no habla nada de, perdón, pero no habla nada del tema de las enfermedades de transmisión sexual. De eso no habla Rosa. Bueno, es que estamos hablando del aborto. Antonio González. Estamos hablando del aborto. Yo creo que aquí los tres estaríamos siempre a favor de políticas en las que se de prevención e información en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual. También vamos a coincidir, Antonio, vamos a coincidir en que se lleven a cabo unas políticas proactivas a favor de la natalidad, ¿no? Porque está claro de que, como tú has comentado, estamos en ese invierno, ¿no? Demográfico, ¿no? De acuerdo. Vale. Pero lo que no estoy de acuerdo, pero en absoluto, en que tú digas que se utiliza el aborto como un método anticonceptivo. En primer lugar, las mujeres, los hombres también deciden cuándo ser madres y cuándo ser padres. Y hay circunstancias en la vida en las que en ese momento tú no te puedes permitir asumir esa responsabilidad de convertirte en madre o sencillamente no quieres. Y además te digo que el aborto es una decisión personal y una decisión dolorosa. Tú, antes de someterte a una intervención quirúrgica, porque el aborto no deja de ser una intervención quirúrgica, tú preferirías aplicarte una pomada, tomarte un fármaco antes de someterte a esa intervención, que puede tener efectos secundarios, incluso estamos hablando de efectos psicológicos. Entonces, ese tipo de aseveraciones, desde luego, cualquier mujer que te esté escuchando se va a sentir un poco ofendida. Respeto. O identificada, no, yo respeto tu opinión, pero es que eso es muy fuerte, Y entonces tienes que haber una regulación garantista del aborto. Es decir, lo que no podemos volver es a un sistema de plazos que genere inseguridad jurídica. Ahora ya sabemos que el aborto es una elección de la mujer, que las 14 primeras semanas de gestación es libre, que se va a llevar a cabo la sanidad pública, es decir, con todas las garantías para evitar abortos clandestinos. Bueno, vamos a apostar por esa seguridad en una sociedad avanzada.
Pues yo podía decir respeto tu opinión, pero yo hay cosas que no puedo respetar, Antonio. Claro. No la puedo respetar porque cuando se habla de la merma de derechos o cuando se habla de las mujeres en esos términos, pues perdona que te diga, pero yo esas opiniones no las puedo respetar. Te lo he dicho antes, las mujeres somos algo más que contenedores. Pero yo no hablo de mujeres, yo hablo de personas. Pero es que quien parimos somos las mujeres. El problema de la extrema izquierda, del feminismo radical, es que habla de mujeres, yo hablo de personas. Antonio, te habla una madre de 3 hijos, he parido 3 hijos, 3, fíjate, te está hablando una madre de 3 hijos, ¿vale? Pero estará, por lo menos en eso nos vamos a poner de acuerdo tú y yo. ¿Quién da a luz? ¿Quién lleva a término un embarazo? ¿Quién se queda embarazada? Porque no me dirás que eso no lo hacemos las mujeres. O tenemos que hablar de personas también. ¿No? Porque me imagino que hablan padres, ¿no? Los hombres también parís, los hombres también vayan a los paritos. No, pero el embarazo... Antonio, por favor, no, ya lo sé, pero cuando hay un embarazo son de 2 personas, ¿no? No pertenece solo a una, ¿no? O simplemente... No es que tú dices de la mujer, ¿no? Hay un hombre también ahí, ¿no? O puede ser y tiene sus derechos también el hombre, ¿no? No tiene derecho el hombre. Sobre el niño que está, sobre el feto de una mujer. Bueno, hay casos, Antonio, de reproducción asistida también. Eso para empezar, quería mujeres que deciden voluntariamente esa responsabilidad de ser madre sin pareja. O tener una pareja que también es mujer. Perdonadme, ya a raíz de lo que habéis dicho también quería decir una cosa en relación a los vientres de alquiler. Es decir, ¿qué le vais a decir a los matrimonios de homosexuales? Que adopten. Cuando quieran tener hijos, oiga, ¿qué le vais a decir a Miguel Bosé, por ejemplo, no? Y a muchos homosexuales, que han tenido embarazo y han tenido niños con vientres de alquiler. ¿Qué le vais a decir a los matrimonios de homosexuales? ¿Y si fuera tu hija la que y si fuera la hija de uno la que tuviese, ¿y qué le vamos a decir a las mujeres que se verían, que se perdona eso, que si fuera tu hija que no? Tenemos que marcharnos. Vale. Pasa muy rápido porque he estado no, pero bueno, ¿qué se le va a decir a las mujeres, no? Rosa, ella sigue. Espero que vosotros también hayáis estado a gusto. A nuestros telespectadores, muchísimas gracias. Antonio Videra, Rosa Galindo y Antonio González. Gracias por acompañarnos. Ella sí. Os veré, creo. ¿Sabes qué pasa? Que le he dicho que le va a decir a tu hija y me ha salido sin querer, pero no ha estado bien. Le estoy pidiendo disculpas por eso. Creo que antes del 19 nos veremos de nuevo, por lo tanto yo no voy a preparar temas porque hablaremos del tema electoral. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y que tengáis buena semana. A todos ustedes también muchísimas gracias y les dejo, si la encuentro, que la tenía, aquí está, con la habitual recomendación. En esta ocasión no se pueden perder cada lunes a partir de las 10 de la noche las expediciones que nos ofrece el canal Historia. En esta ocasión va a hablar a partir de ahora, durante todo este mes de mayo, de las expediciones que tuvieron lugar con respecto a los secretos nazis. Con esta recomendación nos despido de todos ustedes. Muchísimas gracias, sigan con nuestra programación en directo y tengan buena semana. Un equipo secreto de las SS recorrió el mundo durante años. Su objetivo, justificar su brutal ideología. Querían un pueblo racialmente puro. Y reescribir la historia. Todo pura invención. Expediciones secretas nazis. Los lunes, solo en Canal Historia.